Estamos aquí una vez más delante de tu presencia, exaltándote primeramente y glorificándote, Padre. En esta hora, Señor, ponemos al coach en tus manos, Padre. Te ruego que cada palabra que salga de su boca sea palabra tuya, Señor. Y como siempre, Señor, todos los temas que Él nos trae son de grande bendición para cada una de nosotras. Úsalo como solamente tú lo sabes usar, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Le damos a Dios por la oportunidad una vez más de poder estar acá con cada uno de ustedes. Para mí siempre es un privilegio, un honor el yo poder participar de lo que es compartir con los hermanos y que muchas veces resulta hasta fácil, resulta hasta cómodo poder compartir con o entre nosotros, poder compartir la palabra de Dios. Y digo el hecho de cómodo porque se hacen sin ningún tipo de adversidad, bueno, en la mayoría de los casos, hablar de la palabra de Dios ante personas que creen en Dios o que creemos lo mismo, eso es bonito, pero cuando uno le está hablando de la palabra de Dios a un grupo, a un amigo, siempre hay gente que están echándole agua a la sopa y, y no es igual. Así que es para mí un grato placer, es un honor estar aquí y la idea de hoy es que nos lo gocemos. En esta mañana, ¿qué les voy a compartir? Bueno, es un tema de salud, pero en el orden espiritual. Nosotros, nosotros debemos de comenzar a entender que la transformación no sucede en un día. La transformación es algo que está sucediendo. Así que posiblemente haya comenzado mucho antes de tú haber escuchado de la palabra de Dios, mucho antes de tú haber entrado en las aguas bautismales. Es un proceso que Dios ya venía haciendo contigo porque esto es muy individual, esto es muy personal. No lo acabamos de entender y creemos que somos como un equipo de gente que nos tenemos que parecer todo y que todos estamos viviendo lo mismo. No, nada que ver. Esto es individual y cada uno debe de, yo no diría luchar, pero sí cada uno debe de lidiar sus propias batallas. Y esto pareciera como algo muy, muy alturo, pero eso nos aísla. Sí, todos debemos de orar unos por otros y apoyarnos, pero cada uno está librando su propia batalla. Por eso es que cada uno va a recibir una piedrecita blanca y escrita en ella un nombre, el cual ninguno lo sabe, sino solamente el que lo recibe. Nombre en hebreo significa carácter. Cada uno va a recibir un carácter nuevo, un nombre nuevo. ¿Quién lo conoce? Ninguno. Yo no conozco el nombre que te van a poner a ti. Yo no conozco el carácter. Yo no sé en lo que Dios te va a transformar a ti. Ahora yo sí sé en lo que me va a transformar a mí, porque esto es muy personal, porque yo sé con lo que estoy lidiando. Y yo sé de dónde yo estoy y hacia dónde Dios me va a llevar. Yo sé en lo que Dios me está convirtiendo porque estoy viendo en este proceso la crisálida, en este proceso que pasa ese proceso de metamorfosis que pasa la mariposa, de oruga a mariposa. Ella sabe que está en el capullo. Hablo en sentido figurado, quizá no sabe nada, pero ella sabe que está en el proceso ahí. Y tú sabes que estás en el proceso. Y tú sabes lo que tú huyes y lo que no. Y dentro del plano de la salud, la primera es la salud espiritual. De ahí deriva todo. Está la salud física y está la salud mental. Mente que se relaciona con nuestras emociones. Si usted está en paz con usted, pero hay muchas, muchas posibilidades de estar en paz emocionalmente. Porque cuando tú en el mundo espiritual sigues la recomendación divina, por ejemplo, perdona a nuestros deudores, perdonar a mis deudores como Dios me perdona a mí, o sea, perdonando nuestras deudas como el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, voy a tener que repetirlo de memoria. Perdonamos nuestra deuda como también como tú nos perdonas nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí es que está el asunto. Como Dios me perdona a mí, de esa misma manera yo también tengo que perdonar a los demás. Entonces emocionalmente yo voy sanando. Desde el plano espiritual yo sano la parte emocional. Así que tengo una paz que el mundo no la da, pero que Dios sí la da. Entonces trabajo mi parte espiritual, conjuntamente trabajo la parte emocional.
Me alejo de aquellas personas en la medida de lo que yo puedo, porque a veces no nos podemos alejar de las personas que están cerca de mí, pero me alejo de los lugares, de las cosas, voy sanando mentalmente, emocionalmente, eso es en el mismo orden, y también voy cuidando mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a esto los griegos le llamaban en el plano filosófico la tricotomía del ser. Mente, cuerpo y espíritu van ahí y juntos conforman un alma. El ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma viviente. No es lo mismo decir yo tengo un perro que yo soy un perro, ¿verdad que no? No es lo mismo. Porque dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Lo que compone el ser, el alma viviente, es mente, cuerpo y espíritu, es todo el conjunto, el cuerpo, el espíritu, esas emociones que tenemos que trabajarla todos los días. Y nos vamos entonces al plano espiritual, salud espiritual, luchando contra Dios. Ese es el tema que les traigo hoy, en donde, en resumen, cuando nosotros nos quejamos de la vida, nos estamos quejando contra Dios. Cuando nosotros luchamos en la vida, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay una guerra y quizás no es con tu amigo, quizás no es con tu jefe, quizás no es con tu pareja. Detrás de tu pareja hay alguien más y detrás de ti hay alguien más. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Quién había, quién estaba detrás de Pedro? ¿Quién está detrás de ese jefe que te hace la vida difícil e imposible? Y ahí está, es una lucha contra Dios. Y debemos tú y yo de estar conscientes de esto. Así que voy a comenzar en Éxodo 17, y leyéndole aquí, Éxodo 17, el versículo 1, eh, donde dice allí, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Así que voy en este momento como a recrear el escenario para entrar en contexto. Listo. Voy a leerlo de nuevo. Toda la congregación, refiriéndose al pueblo de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel, el pueblo completo, partió del desierto de Sin, de ahí viene Sinaí, por sus jornadas, o sea, por sus rutas, por las rutas, conforme al mandamiento de Jehová, conforme al mandato, o sea, lo que Dios ordenó. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Nada de esto es casualidad. Así que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto, de Sin, Sinaí, recuerden esto, Sin, de ahí viene Sinaí, por sus jornadas, por las rutas. Así que cuando nosotros leemos esto, puede parecer como sin sentido, pero las personas que viajan por el desierto no viajan, en dominicano diríamos a lo loco, no, no viajan tontamente, no viajan como haciendo una aventura, no viajan por cualquier ruta, lo hacen por la ruta del agua, por eso dice el texto, por sus jornadas, o sea, viajan por la ruta del agua. ¿Me van siguiendo aquí? Porque si hay algo que escasea en el desierto, si hay algo que falta en el desierto, ¿qué es? El agua, el agua. De modo que un gran número de personas no puede ir por el desierto a lo loco, sin una ruta específica, porque ellos saben que le puede faltar, ¿qué cosa? Agua. Así que para yo viajar en el desierto, debo de seguir una ruta, la ruta del agua, lo que indica que en Refidín debió haber agua. Cuando ellos se pararon en Refidín, según la ruta, ahí hay agua, pero resulta que ellos no encuentran agua. Nada es casualidad. Nada en esta vida es casualidad. Refidín es parte de la ruta del agua, lo que indica que en Refidín debió haber agua, una fuente de agua. De lo contrario, los israelitas no acampan allí, no acampan en Refidín. En Refidín no iban a acampar si no hay agua. No se iban a detener allí si no había agua. Se detuvieron precisamente allí porque ellos pensaban que encontraban agua porque ya conocían la ruta, ya la gente sabe, por ahí hay agua.
Pero precisamente en esa ocasión los israelitas no encuentran agua. No es casualidad, no es casualidad. No fue que dijeron, mira, vamos a ver si por Refidim encontramos agua, déjame ver si hay agua. No, 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 no. Ellos esperaban encontrar agua porque ahí había una fuente de agua. Y probablemente lo que ocurrió fue, bueno, probablemente no, lo que ocurrió fue, y eso se lo voy a leer más adelante en el mismo libro de Éxodo, que los amalecitas, un pueblo enemigo del pueblo de Dios, enemigo de los israelitas, se apoderó del agua, bloqueó el agua, confiscaron el agua, se adueñaron del agua que había en Refidim, y los israelitas no pudieron beber. Los amalecitas, recuérdense que los amalecitas tienen un rey, un king y le gobierna. ¿Y quién es? Amalek. Amalek. Eso es un pueblo enemigo de Israel. Amalek. Como hay gente que son enemigas tuyas. Y tú dirás, ¿pero qué yo le hice a fulano? Nada. Pero esa es la vida. ¿Por qué pasó que tú le caes mal al jefe? ¿Y por qué tú le caes mal al jefe? Eso es lo que hay que averiguar. Porque es que esta guerra no es humana, esto es espiritual. Para los judíos, Amalek significa la personificación del mal. Es como que Amalek para ellos es el demonio. De modo que los amalecitas son el enemigo número uno de los israelitas. Recuerdan a Amán. Amán en la Biblia, Amán era de Agag. Amalecitas, eso está en el libro de Samuel. Por ejemplo, para los judíos, Hitler era Amalek. Hitler para los hebreos es la personificación del mal. Decir Hitler para ellos es Amalek. Hitler es un Amalek. Así que si nosotros le seguimos leyendo, yo le comencé a leer en Éxodo 17:1. Voy a leer otros textos más. Dice Éxodo 17:2. Y dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vamos a hacernos de cuenta que Refidín está aquí, si me están mirando, ¿verdad? Vamos a hacernos de cuenta que Refidín está aquí a mi izquierda. Y, y aquí, a este otro lado está Oret. Ahí me ven, sí. A este otro lado está Oret. ¿eh? Oret es otro nombre para Sinaí. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo, en Reyes. Ok, ahí lo podemos ver. Donde dice que Moisés estaba, cuando dice que Moisés estaba en la región del Sinaí, en Oreb, y ahí también dicen esos textos que Elías fue a Oreb al encuentro con Dios. O sea, que Sinaí y Oreb es básicamente lo mismo. De modo que aquí está Oreb. Vamos a ponerlo aquí. O sea, el Sinaí y al otro lado está Refidim. Los israelitas se están acampando ¿en dónde? ¿En dónde fue que ellos llegaron y no encontraron agua? Aquí en Refidim. Aquí en Refidim ellos no encuentran el agua, ellos están ahí acampando. En Refidim los amalecitas toman el control del agua y ahora no hay agua en Refidim. ¿Y el pueblo qué está haciendo el pueblo? El pueblo se queja. Dios le dice a Moisés, ve delante, o sea, avanza y espérame en la peña de Oret. Esa es la orden que Dios le da a Moisés. De modo que cuando Moisés habló a la peña y salió agua de dónde? Salió agua de la peña en dónde? En Oret. Y corrió agua, el agua en donde ellos estaban, corrió y el agua corre de Oret y llega hasta Refidim. ¿Recuerdan el corito que dice, Cristo es la peña de Oret que está brotando?
agua de vida abundante para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. De ahí sale ese corito. Yo, lo han escuchado, ¿verdad? Pues, si me levantan la mano y lo veo, bueno, sí. Ese corito, si alguno lo ha escuchado, de ahí nace. De ahí nace, sí. Entonces, en Oret está el agua. Cristo es la peña de Oret. Y Dios quiere que su pueblo vaya a Oret. No es casualidad esto. Vayan siguiéndome, vayan siguiéndome. ¿eh? Y el agua sale de Oret y va llegando hasta Refidim, porque en Refidim no hay agua, pero en Oret sí hay agua. ¿Mm? Así que Dios pudo haberle dado a ellos agua en Refidim. Dios pudo haber hecho que el agua saliera allí. Sí, Dios lo pudo hacer. Pero ¿a dónde Dios quería que el pueblo fuera? A Oret. Ojo con esto. Dios le pudo haber dado agua en Refidim, pero en Refidim, ¿quiénes están en Refidim? En Refidim están los amalecitas. Y los amalecitas es un pueblo que es enemigo de Dios. Y Dios le está diciendo al pueblo, vete de ahí, muévete de Refidim. Olvídate que los amalecitas confiscaron el agua. Yo no necesito que tú estés en Refidim. Yo te quiero en Oret. Y ellos se mueven para Oret. Así que si nosotros seguimos entrando en el texto, vamos a ver en detalle otras cosas. O sea, si nosotros seguimos de esos de 17, pasamos a esos de 19, que también lo voy a leer. Hay una historia que bien interesante todo esto. Dice, en Éxodo 19, del 4 en adelante, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Cómo os he traído a mí, dice el Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, o sea, lo que yo te estoy diciendo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso que yo le acabo de mencionar, es lo que Moisés le iba a decir al pueblo. Guarden mi pacto. Escuchen, porque yo los he traído a mí. Dios nos ha traído a Él. O sea, Él nos salvó, nos rescató. Entonces, ¿Israel salió de dónde? ¿Y hacia dónde iba? Israel salió de Egipto, la tierra prometida, y ellos salieron a Canaán en ese viaje que están por el desierto. Aquí está Egipto, vamos a decir que en el mismo sitio, la tierra prometida. El pueblo quería entrar a la tierra prometida, sí o sí, sí, ellos querían entrar. Pero entre Egipto y la tierra prometida, en el medio, en el centro, estaba el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí se encontraba Dios y habló con el pueblo. En el Sinaí se encontraba Dios. Y si nosotros leemos el versículo otra vez, el versículo 4 que acabamos de leer, dice que Dios lo sacó de allí para llevarlo a la tierra. Si leemos en el capítulo, en versículo 1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, de modo que los israelitas estaban en el monte Sinaí y Dios les dijo, los traje a mí. Cuando ellos salen de Egipto, rápido ellos acamparon en Refidim. Pero Dios les dijo, yo no lo quiero en Refidim, yo lo quiero en Oret. Pero antes de ellos llegar a Oret, estaba, ¿qué cosa? Estaba Sinaí. Yo le estoy haciendo todo este recuento y parece como muchas cosas, pero síganme en la trayectoria porque esto tiene su sentido y lo vamos a llevar a lo espiritual. Algo importante, los israelitas querían salir de la esclavitud para ir a la tierra buena, a la tierra prometida, a la tierra donde hay gozo, a la tierra donde fluye leche y miel, donde hay de todo. Pero Dios tiene algo en medio. En medio de esa tierra, Dios tiene algo. Dios tiene el Sinaí. Y él le dice, antes de llegar a Oreb, quiero que me pasen, antes de llegar a Oreb, había que pasar y Dios quería que pasaran por el Sinaí, porque en el Sinaí está Dios. Ustedes saben que, y ojalá que ninguno de nosotros estemos ahí, a la gente no le interesa a Dios.
Pero en el viaje a la tierra prometida, Dios necesita tener un encuentro con la gente. Antes de llegar a la Canaán prometida, Dios, sin ellos saberlo en el proceso, había que hacer una parada para tener primero un encuentro con Dios. A la gente lo que le interesa es la tierra prometida. A la gente lo que le interesa son las bendiciones de Dios. A la gente lo que le interesa es la paz que Dios da, la felicidad que Dios da. A la gente le interesa el cielo, a la gente le interesa la tranquilidad, a la gente le interesa el milagro de Dios, pero a la gente no le interesa Dios. A la gente le interesa lo que Dios le da. Por eso que cuando en el concilio de los seres celestiales aparece Satanás levantando la mano y Dios le ha dicho, ¿has visto a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios? Job es el ejemplo para nosotros de lo que es una persona que le sirve a Dios. Imagínate que Dios dijera, has visto a mi sierva Julia, has visto a mi sierva Alba, has visto a mi sierva Virginia, una mujer, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Tú te imaginas que Dios diga de mí en el concilio del cielo? Ustedes han visto a Arturo, ustedes han visto a Arturo, ustedes han visto a Oceanía, una sierva de Dios apartada del mal, temerosa de Dios apartada del mal. ¿Tú te imaginas que Dios tenga ese concepto tuyo y mío? Santo Dios. ¿Tú te imaginas que Dios en su boca se tomara el nombre tuyo, de decírselo a todos los seres celestiales? Ustedes han visto a mi sierva, ustedes han visto a mi siervo. ¿Tú te imaginas eso? Eso sería, eso sería que Dios te tiene muy en alto. La estima que Dios tenía de Job era muy alta. Y él lo toma como ejemplo y él lo cita ante el concilio. Y Satanás, como siempre, le está echando agua a la sopa, le dice, no, pero Job no te sirve a ti en vano. Job es un ejemplo, porque Job, Satanás nos hace ver, o le hace ver al mundo que nosotros estamos como una especie de intercambio. Yo adoro a Dios y Dios me da bendiciones. Yo le sirvo a Dios y Dios hace milagros en mi vida. Yo le oro y Dios me da. Y no es que esto sea un intercambio, no, es que no lo es. Es que por estar en Dios nosotros recibimos eso. Pero no debemos de ir a Dios por lo que recibimos de Dios, es por lo que encontramos en la presencia de Dios. Es por ese proceso de santificación, es por ese proceso de purificación, es por ese proceso de yo ser semejante a Dios. Ahí es que está la grandeza. Y fruto de eso recibimos esas cosas espirituales. Somos bendecidos en sabiduría, somos bendecidos en salud, pero por estar en él, pero no vamos a él buscando eso. Dios le dijo, voy a sacar a Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida, pero el plan de Dios era que en medio del proceso, aunque ellos no le, aunque a ellos solo le interesaba la tierra prometida, ellos pudieran tener un encuentro con Dios. En medio del proceso, por eso Dios dice, de Refidim muévete a Ored. Y entre Refidín y Ored estaba el monte Sinaí, y ahí tuvieron ese encuentro con Dios. Tú viniste aquí porque posiblemente tu hogar estaba deshecho y deseabas una oración, querías un milagro, y Dios utilizó eso para que hoy estés aquí, para que tuvieras un encuentro con Él. Quizás viniste por salud, no lo sé, porque alguien que tú amas está mal, y Dios utiliza eso. Viniste buscando un milagro, viniste buscando la tierra prometida, pero Dios te sacó de Egipto no para que entres a la tierra prometida, simple y llanamente. Dios te sacó de Egipto para que primero pases por el Sinaí y tengas un encuentro con Él. Y le digo algo, si no hubiese cielo, si no hubiese tierra prometida, si no hubiese milagros, incluso vale la pena servir a Dios. Y yo estoy seguro que muchos, si tuviéramos en, no virtual, sino presencial, dijeran amén. Aún no existiese cielo, vale la pena servir a Dios. Amén. Amén, amén. Por eso cuando se está acercando el pueblo al Sinaí,
se detienen en Refidim. En Refidim no hay agua y comienzan a quejarse. Ojo, ¿qué hacen ellos? Se quejan. Y Dios, en vez de darle aguas en Refidim, que puede darle agua a Refidim, le dice a Moisés, vete delante y pon y muévete y muévete a Ored. Y él pone el agua en Ored. Porque el plan de Dios es que el pueblo se acerque a beber agua, pero del agua de Ored, en el monte Sinaí, donde está él. No que se queden en Refidim peleando por agua. No, es que dejen ese problema que está en Refidim, dejen ese lío allá. Dejen a los amalecitas que se queden con el agua, porque Amalek es símbolo de quién? De Satanás. Y donde está Dios, Satanás no puede estar. Y Dios le dice, muévanse de ahí y váyanse a Oré, porque en Oré estoy yo. ¿Y en dónde específicamente? En Sinaí. Y aquí yo lo estoy esperando a ustedes, porque antes de ustedes entrar, van a tener a la tierra prometida, van a tener un encuentro conmigo. Y algo aquí muy interesante. Cuando nosotros leemos en el capítulo, en Éxodo, en el capítulo 17, y uno lee, hay palabras ahí, me tomé la tarea como de buscar el significado, y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masad. Y uno lo lee y no, yo no lo entiendo, y yo busco. Masad significa prueba, tentación. Y Meriba, que significa rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, en esa zona ahí fue zona de prueba, de tentación y de rencilla. Nada de lo que está en la Biblia es casualidad. Y hay cosas que para algunos pueden parecer sencillas, pero que para ti, para ti no lo es. O sea, hay cosas que te han pasado a ti en la vida, que te han ocurrido en la vida, que la gente dice, ah, eso no es nada. Ay, hombre, no te preocupes por eso. Ay, deja eso, muchacha. Ay, mira, hermano, a mí me pasó, a mí sí es verdad que me pasó algo grande. Porque la gente, muchas veces nosotros vamos con un problema y nos plantean el problema de ellos muchas veces mayor. O minimizan el problema, o te lo ponen más grande, lo minimizan. Cero empatía. Esas no son personas con las que tú quieres conversar. La gente que el problema tuyo te lo pone chiquito o ponen el de ellos más grande que el tuyo, ahí no hay empatía, ahí no hay oídos dispuestos a escucharte, ni rodillas dispuestas a doblarse por ti. No la hay, no la hay. Son esa gente que te dicen, eh, eso no es nada, pero para ti que te ha pasado, para ti sí es algo. Algo que te hizo alguien que para la gente no fue nada, pero para ti tardó mucho tiempo en sanar y posiblemente estés en este momento con dolor o quizás estés en este momento en un proceso de sanación. Entonces, dado esto, yo quiero leer lo que dice en el Salmo 95, que guarda relación con esto. Dice en el Salmo 95 del 1 al 11, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en donde en Meriba está haciendo referencia a ese momento histórico del pueblo de Israel, como el día de Masad, como el día de la prueba, el día de la tentación. En el desierto está haciendo referencia a ese momento donde me tentaron vuestros padres, le está hablando a sus abuelos, me probaron y vieron mis obras. Y miren lo que dice el versículo 10 y 11. 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Cuánto dice el texto? 40 años tuvo Dios cargando ese dolor. Y tú dirás, por algo tan sencillo.
Lo que para algunos es sencillo, para ti fue bien complicado. Lo que para ti, para mí fue sencillo, para Dios fue bien, bien doloroso. Y vamos a ver lo que hay detrás de ese disgusto de Dios, de ese dolor de Dios. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Cristo. Aquí hay un tema y Dios está bien disgustado con la queja del pueblo de Israel. Y eso vamos a traerlo al día de hoy, ¿saben? Pues yo no lo voy a dejar en Israel, no lo voy a dejar en el desierto. Eso yo lo traje a mi vida y lo quiero traer a tu vida en esta mañana. Siglo después de que pasó ese problema, esa situación en el desierto, Dios continúa enojado con el pueblo 40 años. Y se está refiriendo a ese evento mucho tiempo después. Y Dios continuaba enojado porque esta gente murmuró contra él, porque no había agua. Usted dirá, ¿y por qué Dios estaba tan enojado con eso? Porque... Pero las cosas hay que verlas desde el punto de vista espiritual para poderla entender. Hay que irnos a ese contexto. Si nosotros leemos en Éxodo 12 y en Números 33, yo vine hoy muy teólogo, pero bueno, así tocó hoy. Pues yo pasaré, dice aquella noche, fueron las plagas en Egipto, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y diré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así que los hombres como las bestias, ejecutaré mi juicio contra todos los primogénitos, ya sea de los animales, ya sea de los hombres. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La guerra que había en Israel no era con los hombres y con los animales, era una guerra espiritual. Y Dios dijo, mi juicio le haré contra los dioses de Egipto. En número dice, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había dicho Jehová, juicios contra sus dioses. Aquí la guerra es espiritual, pero se manifiesta de manera humana. Los conflictos que hay en tu vida son espirituales, pero hay actores, hay actrices allí, tu pareja, tus hijos, tu jefe, el que te insultó en la calle, el que llegó con una mala cara donde tú fuiste a buscar un servicio. Hay una guerra espiritual, pero tú no lo ves. Yo no lo veo. Cuando nosotros vemos a Dios peleando con Faraón y sacando al pueblo de Israel de Egipto, nosotros lo vemos simplemente en esa esfera. Faraón, Moisés, pero aquí vemos que Dios está peleando contra los dioses de Egipto. Hay una guerra detrás de todo esto. ¿Quiénes son los dioses de Egipto? Demonios. ¿Ustedes me están captando? Moisés, Faraón, le dice Moisés, Faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón dice no. Pero mientras se da este drama, hay otra guerra que está ocurriendo detrás de Moisés y detrás de Faraón. Detrás de Moisés está Dios y detrás de Faraón está Satanás. De modo que no es Moisés diciéndole a otro hombre, deja ir a mi pueblo, es Dios diciéndole a Satanás, Satanás, deja ir a mi pueblo. Y cuando Faraón dice no, no es Faraón, es Satanás diciéndole, Dios no lo voy a dejar ir. Así que no es a Moisés que el Faraón se lo está diciendo, se lo está diciendo Dios. Le está diciendo no a Dios. Por eso cuando Dios manda 10 plagas, no son 10 plagas contra los hombres de Egipto. En lo que le acabo de leer, las 10 plagas es contra los dioses de Egipto. ¿Está clara la palabra? ¿Está clara? O sea, Dios está peleando contra poderes espirituales. Es probablemente que tú le estés diciendo a tu esposo, mi amor, yo necesito que resolvamos esta situación. Yo no me siento satisfecha en la relación, yo no me siento feliz. Y cito a las mujeres porque las mujeres por lo general son las que hablan, los hombres no les gusta hablar. Y se lo cito también por el caso de una amiga que ayer me llama. Ya yo no sé Arturo qué decirle a mi esposo. Y yo le digo, yo quiero hablar contigo. Y ahí vienes tú a quejarte, ahí vienes tú con lo mismo. Tú siempre con una insatisfacción. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esto? Eso no es una guerra. Esto no es personal, esto es espiritual. Esto es espiritual.
Y yo quiero que ustedes vean el problema humano un poquito más allá. Mi amor, yo necesito que resolvamos esto. El esposo no. Lo que pasa es que hay un demonio detrás del esposo y hay un Dios detrás de ti. Dios está peleando una guerra que tú no ves y es probable que tu jefe te esté haciendo la vida difícil. El encargado de venta te está haciendo las cosas difíciles. Es probable que tu hijo te esté volviendo loco, tu hijo te esté volviendo loco. Es probable que tu salud esté totalmente dañada o afectada. Detrás de pelear esa guerra espiritual hay algo más, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes del mal en las regiones celestes. No mires el problema tan simple. Hay una lucha espiritual, hay poderes espirituales que están buscando arruinar tu vida, sacarte del sistema, apagar tu luz, porque vosotros sois la luz del mundo. Dios te quiere liberar, no de tu esposo, no de tu esposa, no de la deuda, no del jefe, no de la droga, no de las adicciones, no de la enfermedad. Dios quiere liberarte de las cadenas demoníacas que están alrededor de todo esto buscando arruinar tu vida, que te están queriendo atrapar o que te han atrapado y te han mantenido viviendo un estilo de vida contrario al que Dios tiene diseñado para ti, porque tú sabes que tú no estás en donde Dios quiere que tú estés, tú lo sabes, y tú sabes a dónde que tú debes de estar y dónde Dios quiere llevarte, pero no es con tu fuerza que lo vas a lograr. No es con tu fuerza, mi Señor, así dice, no es con mi fuerza, mi Señor, porque porque dice el apóstol, porque cuando soy débil, tú me haces fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ahí entra otro juego, esto no es humano. Así que después que Dios gana su victoria contra Satanás, saca a su pueblo de Egipto y Satanás queda derrotado. Ahora Satanás usa otro instrumento más. ¿Quiénes son? Los amalecitas, porque la guerra no se ha terminado. Tú sabes que después de una situación viene otra situación. Tú sales de una circunstancia, de una situación, de un problema también, como le llamamos. A mí me gusta llamarle circunstancias, las circunstancias de la vida. Él siempre va a estar poniendo una situación el enemigo. Tú sales de una, viene la otra. Está muy feliz con el esposo, ahí viene un tema con el hijo. Está feliz la familia, ahí viene que te desbaratan el carro. Es que siempre va a haber un tema, porque saliste de Egipto y el de enemigo usa los amalecitas. Entonces, cuando el pueblo de Dios va a beber agua, ahora no hay agua y se quejan. ¿Por qué? Porque los amalecitas confiscaron el agua. Amalek, la personificación del mal, del demonio. ¿Sí? Entonces, cuando el pueblo de Dios va a beber agua, no hay agua. Y el pueblo de Dios se queja. ¿Contra quién? Contra Moisés. Pero recuerda que cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto, no fue Moisés. ¿Quién fue que lo sacó? ¿Quién fue que lo sacó? Dios lo sacó. Así que Moisés es la representación de Dios. De modo que cuando el pueblo se queja contra Moisés, se está quejando contra quién? Contra Dios. ¿Me van siguiendo? Y ahora, en el concilio celestial, en el concilio de los seres santos, lo que llega al cielo no es una oración, lo que llega al cielo es una queja del pueblo. El pueblo no dijo, Moisés, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle a Dios que nos mande agua. No, ellos se quejan. Entonces, lo que llega al cielo, al concilio celestial, no es una oración, lo que llega al concilio celestial es una queja, diciéndole a Dios, ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto y no de sed en este desierto. ¿Y quiénes están en el concilio? ¿Quiénes están en el concilio? ¿Ustedes quieren saber? ¿Quiénes están en el concilio? En el concilio están los seres celestiales y entre los seres celestiales, adivínenme quién estaba. Satanás. Entonces, mira, ¿qué busca el diablo ahí? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque el representante de la tierra era Adán. Y como Adán pecó, le dio el dominio a Satanás. Ahora quien representa en el concilio a Adán en representación divina no es Adán, ahora es Satanás. Ese es el juego.
ese lugar le fue quitado cuando Jesús muere en la cruz. Pero hasta ese momento, quien va al concilio es Satanás. Ahora póngase a pensar. Dios está feliz. Dios dice, vencí a Satanás. Satanás está derrotado. Y ahora en el concilio celestial, bueno, vencí a Satanás porque sacó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y ahora en el concilio celestial llega Satanás porque él participaba, como le acabo de decir en el concilio. En Job lo dice. En Job lo dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino entre ellos, entre los hijos de Dios. ¿Quién vino? Satanás, presentándose delante de Jehová. Y por eso Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Estaban en el concilio y entablaron una relación. Ojo. Entonces Satanás está presente en el concilio celestial y Dios le dice, Satanás, deja ir a mi pueblo, y Satanás dice no, pero Dios logra la victoria y Satanás tiene que dejar al pueblo de Dios, y Dios está contento y feliz, y Satanás le echa agua a la sopa y Satanás le dice, te tengo una, te tengo una, te tengo una guardadita, y usa a los amalecitas. Toma el agua de Dios. Y el pueblo de Dios comienza a maldecir a Dios. Y Satanás le dice, mira a lo que tú sacaste, mira al pueblo que tú liberaste, mira ahora cómo se están quejando, que mejor lo hubiera dejado morir en Egipto y no que lo trajera a morir en el desierto. Ya entienden por qué Dios se quedó mucho tiempo enojado y se quedó molesto con ellos. No fue simplemente por una queja. El pueblo le hizo pasar una vergüenza a Dios en el mundo espiritual. Ante todos los seres celestiales, Satanás le dice, mira tú tanto esfuerzo y tanta cosa, tanta gente que se murió y tantos animales que se murieron, tanto esfuerzo que tú hiciste. Mira todos los problemas que ha vivido Moisés, todo lo que ha pasado, dejando su familia, dejando todo. ¿Y para qué? Al final, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Toditos se quejan y te maldicen a ti, que para qué tú lo sacaste de allá. Ese es el pueblo tuyo. Eso, los quejitas, eso, los quejones, eso. Esos son tu pueblo. Esos son. ¿Y qué ustedes creen? ¿Que Dios se sintió feliz? Porque en el concilio hay otra batalla. Hermano, si hay algo que desagrada a Dios es nuestra queja. ¿Qué me duele aquí? ¿Qué me duele allí? ¿Que yo no tengo? ¿Qué me falta aquello? Si tú tienes un problema, ¿qué dice en Pedro? Primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ti. Y yo no te digo que no te quejes, pero no te quejes ante el mundo, quéjate ante Dios, porque ellos pudieron haberse quejado y haber en oración dicho, Dios mío, pero mira, nos trajiste aquí, no tenemos agua, Señor, mándanos. Eso se le llama, hay lo que se llama oración, pero hay plegaria y hay gemidos. Los gemidos son nuestras quejas delante de Dios, gemir ante la presencia de Dios, clamar ante la presencia de Dios. Cuando nosotros nos quejamos ante el mundo, deshonramos el nombre de Dios. Cuando vives quejándote, porque haces ver pequeño a tu Dios. Por eso pasó tanto tiempo y Dios le dijo, me enojaron en el desierto, por eso no entrarán en mi reposo. Y si tú lees en Éxodo 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek le entró, o sea, en dominicano le entró, fue a matarlo. Aquí hay un problema. ¿Qué fue lo primero? Cuando yo comencé con el tema, ¿qué fue lo primero que hizo Amalek? Lo primero que hizo Amalek fue quitarle el agua. Dios dio agua, pero ya, guay, pero ya en Horeb, pero Dios le dio agua, pero no se la dio en Refidim, se la dio en Horeb. Él quería que el pueblo se moviera de Refidim, se moviera a Horeb, porque Satanás no puede estar donde Dios está, no puede estar allí. Así que Dios hace que ellos se muevan de un lugar a otro, se muevan de aquí, se muevan de Refidim, se muevan a Horeb. Pero ¿y por qué Amalek pelea en Refidim? ¿Por qué él pelea en Refidim? Porque en Refidim se quedaron rezagados muchos. Cuando tú lo lees en Deuteronomio dice que Amalek los ataca y ataca a quienes, a los débiles, a los que están en la retaguardia. ¿Contra quién peleó Amalek? Contra los débiles, los que estaban en la retaguardia,
porque se supone que el pueblo debía de avanzar hasta Ored. No se supone que tenían que quedarse en Refidim. No, se quedaron en el lugar donde estaba Malek, donde estaba el representante de Satanás. ¿Me siguen? Tú y yo podemos venir a este momento, a este encuentro. Tú y yo podemos ir a la iglesia. El agua estaba fluyendo en donde, en la roca, en Ored. Y tú y yo podemos venir y sentarnos en Ored y beber en Ored del agua que Dios tiene para nosotros. Pero hay gente que se queda en Refidim. Hay gente que no van a la iglesia. Y se quedan en la charla virtual, en el sermón virtual. Yo no juzgo a nadie, pero no es igual. No hay contacto físico, no hay el abrazo con el hermano, no hay el encuentro con el hermano, no hay el calor humano, no hay esa presencia, de sentir esa presencia, esa hermandad. No es igual. Pero está bien, tú te quieres quedar ahí. Eso no pasa nada. No pasa nada. Hay gente que se queda en el referín. Ay, yo no voy para allá. Y el agua que ya pasó por 1000 bocas es la que llega a referín. Es el agua que ellos están bebiendo. Hay gente que no leen la Biblia, que no oran, y su vida espiritual se basa en un sermón en YouTube, en un mensajito lindo que leyeron en WhatsApp, en un estado que subió una gente en Instagram, bebiendo del agua que ya pasó por otras bocas. ¿Usted me está captando? El agua está fluyendo en Ored. Miren, el agua está aquí en Ored, y el agua sale de Ored para Refidim. Los que están en Ored aquí están bebiendo agua limpia, pero el agua está fluyendo hasta Refidim. Los que están bebiendo en Refidim están bebiendo agua con mucha baba. Por eso dice en Corintios, y bebían de la roca espiritual. Y la roca espiritual, dice el apóstol, es Cristo. Ahí está. En la Biblia es que está la fuente. Porque tu vida espiritual no debe de estar basada simplemente en un sermón que predicó otro, en un mensaje que publicó otro, en un texto de WhatsApp, en un estado de WhatsApp. El agua que ya pasó por muchas bocas, el agua que sobró. Hay una fuente de agua en Ored y tú estás bebiendo agua de botellita. Cuando Dios tiene una fuente de agua, cuando Dios tiene botellones, galones de agua para ti, tú estás bebiendo agua en botellita. No que beber agua en botellita sea mala, pero si Dios la tiene en galones para ti, ¿por qué tú te la quieres beber en botellita? Leyendo en Instagram cuando puedes leer su palabra. Quizás escuchando a alguien cuando puedes ir a Dios en oración. Ustedes me van siguiendo. Esos que se quedaron atrás, esos débiles, esos que no quisieron avanzar Ored, fueron los que Satanás atacó. Lo vimos. Esos que quedaron atrás fueron los que Amalek atacó, porque Amalek no se atreve a llegar hasta Ored, no se atreve a llegar hasta la presencia de Dios. Hay personas que se viven quejando, que el diablo lo tienta, pero es que tú estás en Refidim, tú estás metido viendo pornografía, tú estás en Refidim, eso es terreno de Amalek. ¿Me sigue? Tú estás relacionándote con gente que están en Refidim. Por eso es que hay gente que te traicionan, que te engañan. Tienes que moverte para Oret, porque donde está la presencia de Dios no puede estar Satanás. Dios te está llamando, Oret, y tú te estás quedando en Refidim, donde está el diablo, y él te va a atacar. Si tú estás en su lugar y después te quejas, no te quejes. Vives oyendo música satánica. Sí, vives oyendo bachata, canciones de amargue, entonces después que te sientes triste, que te hace falta tu pareja, pero es que tú estás en Refidim. ¿Hace cuánto tiempo tú no cantas una alabanza? Vives en TikTok, vives viendo programas que para nada te alimentan y luego dices, ay, qué tentación más grande yo tengo. Vive con amigos que no te sirven de nada, te juntas con personas que no te ayudan, donde no hay crecimiento y después te quejas de la tentación. Sabe que esa persona te quiere hacer daño, te quiere hundir. Sabe que ese hombre te está seduciendo, te está diciendo cosas que no se le dicen a una amiga. Esa mujer te está insinuando. Hay un acoso allí y te quedas con ella, te quedas con él. Satanás atacó a los que se quedaron atrás. ¿Tú quieres que termine la tentación? Avanza y vete a beber agua.
de la peña de Oreb que está brotando. ¿Qué fue lo que hizo Amalek? Amalek atacó al pueblo de Dios, a los débiles. Y eso sigue pasando hoy. Y yo te pregunto, ¿quién aquí se está quedando sin agua? ¿Quién aquí está en manos de Amalek? Pero hoy tú quieres levantar tus manos, porque en el concilio celestial Satanás levanta su mano. Él levanta sus manos. Y cuando levanta su mano, es para deshonrarte a ti. Si te deshonra a ti, deshonra a Dios. Ustedes recuerdan la canción, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Eso no es casualidad. Esto cuando vemos en la Biblia levantar la mano. ¿Recuerdan cuando Moisés levantaba la mano, el pueblo ganaba? Cuando Moisés bajaba la mano, el pueblo era derrotado. ¿Recuerdan? Cuando en medio de la angustia tú te quejas, cuando en medio de la angustia tú te estás quejando, Satanás levanta la mano en el cielo y dice, míralo, Señor, míralo Dios, mira el que tú salvaste, mira el que tú rescataste, mira el que tú estás transformando, míralo. De nada sirvió que lo salvara, de nada sirvió todo lo que tú has hecho por él, míralo, míralo, todo lo que tú estás haciendo por ella. En medio de tu angustia, levanta tus manos, pero levántasela a Dios. Y cuando tú levantas tus manos, comienza a sentir el fuego de la victoria. Cuando tú levantas tus manos, llega la victoria. Cuando yo levanto mis manos, cuando yo llevo todos mis problemas, mis angustias, a Él se la llevo. Porque al final, ¿quién va a resolver tu problema? Es Dios que lo va a resolver. Es Dios. Y eso no era algo mágico. En medio de la angustia, levanta tus manos y Satanás baja la de él en el concilio. En el concilio él tiene que bajar la mano. Cuando Moisés levantaba la mano alabando y reconociendo a Dios, Satanás solo le quedaba bajar la mano sin poder hacer nada y ahí era que el pueblo ganaba. Es hora de que tú y yo levantemos las manos para glorificar el nombre de Dios. A veces cuando yo menos quiero, a mí me ha tocado cantar llorando, cantar llorando. Aquí, yo no sé quién se inventó lo de los testimonios los lunes, pero uno de los días que más me gusta de la semana, yo escuchar los testimonios aquí. Yo sentí el lunes que Virginia la hermana, tuvo ese testimonio. Ese muchacho me llegó al corazón a mí. Esa muchacha, eso me llegó al alma a mí. ¿Y cuántos de ustedes han tenido testimonio aquí que yo digo, Dios mío, pero cuando viene la victoria? Cuando tú levantas tus manos. Y si tu queja es ante Dios, amén por eso. En medio, en medio del dinero que me falta, glorifico a Dios. En medio de mi hogar que se está destruyendo, en medio de mi hogar destruido que lo reconozco, yo estoy hablando por ti, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de mi angustia, como me dijo la amiga mía, Arturo, las 5 de la mañana y yo no podía dormir. Cuando tú levantas tus manos, estás glorificando el nombre de Dios y el enemigo tiene que bajar su mano. Y si levantas tus manos, hay victoria para ti. Hay victoria para ti. Y ahí está la historia. Y ahí está la historia. Ahí está la historia. Esta historia que yo te he hecho de Israel no es un repaso teológico. No, es un ejemplo de cuando levanto mis manos. Porque esta batalla que tú tienes no es contra gente, ni siquiera contra ti, es espiritual. Y hay alguien que está reclamando tu alma. Hay alguien que te quiere y tú sabes que te quiere destruir. Pero tú también sabes para lo que viniste a este mundo, a este planeta Tierra. Y jugar un juego pequeño no es para ti. No viniste a jugar un juego chiquito ni pequeño, viniste a jugar un juego bien grande. Levanta tus manos en esta mañana y comienza a sentir el fuego de Dios en tu vida. Que Dios nos bendiga y nos dé un día en victoria.
que vayamos cada día a Oret a beber de la fuente. Y después podemos ir a WhatsApp, vete a Instagram, vete a leer los estados de la gente, pero ya tú bebiste del agua que es el agua de verdad. ¿Me sigue? Bebe primero de la fuente y luego te va a beber botellita de agua en el transcurso del día, comienza a ver los estados de otro y los sermones, el asunto, pero ya usted bebió de un agua y el que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Tú sabes cuál es, ¿verdad? Vete allí. Que Dios te bendiga grandemente hoy, que tengas un día en victoria, que Dios te bendiga grandemente, que Dios te bendiga en sabiduría, que Dios te bendiga en salud y el cielo entero sigue trabajando a tu favor. Bendiciones. Gracias por este hombre, Señor. Que tú seas, oh Dios, llenando, cubriendo su vida, Padre, protegiendo su caminar. Que donde quiera que vaya, Señor, esté siempre tu presencia. Padre, mientras yo escuchaba, Padre, él hablando, yo decía, es que ya no es un coach. No, 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 ya no es un coach. Yo decía, él es un ministro, es un evangelista, es un pastor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en su vida. Gracias, Señor, porque día tras día sí que tú lo has transformado. Gracias a ti, oh Dios, porque Él habla de su experiencia, Él habla de lo que ha vivido, Él habla, Señor, de lo que tú has puesto en su vida. Por eso yo en esta mañana, Señor, yo te pido, Padre, que tú lo sigas protegiendo, que tú le sigas revelando, que así como, Señor, tú te le has revelado hasta ahora, tú le des más y más de tu gracia, Señor. Bendito Dios, conforme a tu propósito, Señor, síguelo moviendo, Padre amado, y sigue bendiciendo su familia, toda su heredad, que todo lo que pise, que todo lo que toque, Señor, sea transformado, Señor, porque tú lo haces a través de él. Gracias te doy, oh Dios, por la vida de Arturo Reimer, que tú seas, Señor, sacándolo, llevándolo donde tú has prometido, Señor, llevarlo, y que él sí va a cruzar esta tierra y que sí él va a ver lo prometido, Señor. Gracias porque tú lo has conectado a la verdadera vid, Señor, que eres tú. Gracias por su vida. Bendícelo, protégelo, Señor, y síguele llenando de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.